Buenas tardes, mi nombre es Jesús Omar López Ortega del segundo cuatrimestral del Grupo B en la licenciatura en Derecho. A continuación les hablaré sobre el porfiriato en cuanto a la dictadura de Porfirio Díaz y la legislación porfirista. Las consecuencias del porfiriato mexicano abarcan las áreas sociales, económicas y políticas. Este periodo histórico, comandado por Porfirio Díaz, comenzó en el año de 1876, cuando tomó el poder por la fuerza de las armas, y culminó en el año de 1911, cuando éste fue obligado al exilio. Este personaje mexicano nació en el año de 1830 en el estado de Oaxaca. Provenía de una familia campesina. Porfirio Díaz se alistó en el ejército muy joven, de hecho, siendo de que este tuvo una participación muy notable en la Guerra de Reforma y fue uno de los partidarios más decididos al liberalismo. Su muerte se produjo en París en el año 1915. Uno de los puntos fue la estabilidad política. Desde su independencia en 1810 hasta que Porfirio Díaz se instaló en su gobierno de facto, México se caracterizó por las constantes confrontaciones a nivel político. La lucha de ideología entre liberales y conservadores, las intervenciones extranjeras y la guerra de la reforma eran los detonantes de la conflictividad. El porfiriato impuso de manera autoritaria el orden y la paz en el país. Convencido de que la actividad política era un obstáculo para el progreso, Porfirio Díaz la redujo al mínimo y implementó la política pan o palo, ofreciendo a sus oponentes cargos en la administración pública, así los tenía más cerca. En cuanto a que ellos no aceptaran, desaparecían, obviamente, para su muerte. Eh, Permitieron que la nación disfrutara de un periodo prolongado de estabilidad política. Otro punto fue el crecimiento económico. Para alcanzar el progreso de México necesitaba capital y el porfiriato logró arreglar los asuntos fiscales del país tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La solidez de las finanzas mexicanas, el establecimiento de una moneda estable y la tranquilidad política y social atrajeron la inversión extranjera. Así, los fondos europeos y estadounidenses permitieron la construcción de la infraestructura requerida. Por otra parte, creció la ganadería hasta el punto que podía abastecer el consumo interno y la exportación. También prosperaron la industria mediana, textil y papelera, la minería industrial, las mejores condiciones en materia de transporte ferroviario y de puertos y de comunicaciones telefónicas y telegráficas. Propiciaron el desarrollo del comercio. También la exportación de productos naturales superó la importación de manufacturas, alcanzando un visto superávit comercial. Otro punto fue la distribución desigual de la riqueza. A pesar del éxito económico de México en ese periodo, sus consecuencias fueron algo negativas, ya que el ingreso real per cápita era muy bajo y los niveles de desempleo aumentaron debido a la mecanización. El capital estaba concentrado en pocas manos, especialmente inversores locales y otros extranjeros. Por otro lado, la tenencia de tierras se privatizó, llenando a una mayor concentración de la propiedad de la tierra. Esto incrementó el número de población rural, pero sin tierras. Las familias ricas conservaban la mayor parte de los terrenos productivos y la mitad de los mexicanos rurales trabajaban para ellos. El otro punto como subtema fue la legislación porfirista, que aunque es cierto que durante el porfiriato los trabajos legislativos se vieron muchas veces limitados en cuanto a su autonomía, no por eso fueron menos importantes. Las reformas, las leyes y decretos que se expidieron durante estos años, como tampoco disminuyó la actividad legislativa propiamente dicha. Las sesiones se continuaron llevando a cabo regularmente, aunque en ellas se discutieron con frecuencia temas poco trascendentes para el devenir nacional. Porfirio Díaz llegó al poder en 1877 bajo bandera de Plan Tuxtepec, que defendía el principio de no reelección. Pronto, sin embargo, se haría necesario modificar el texto constitucional por así convenir los planes del presidente, quien modificaría en varias ocasiones el artículo 78, llegando incluso a cualquier alusión a la no reelección. Por supuesto que de manera
o de acuerdo con la legislación federal, al modificar la Constitución Nacional, podía haber diferentes factores que fueran en contra de Porfirio Díaz. Se logró mantener el poder por varios periodos con la anuencia y el beneplácito del presidente. La Constitución del 57, estipulada en su artículo 127 que ésta podía ser modificada o reformada, prevía aprobación de 2/3 partes del Congreso y de las legislaturas estatales. Bajo este precepto, la Carta Magna fue reformada en numerosas ocasiones. La división territorial fue materia recurrente dentro de las sesiones del Congreso, el arreglo de los límites entre municipios, pueblos y estados, e incluso la conformación de nuevos estados y territorios como la de división de Baja California en 2 distritos políticos en 1887. También llamaría su atención la legislación sobre cuidado y mejor aprovechamiento de minas, aguas y bosques nacionales.